Hoy nos adentramos en el pensamiento de un filósofo, bastante particular, Émile Cioran. Vamos a explorar una idea que puede sonar contradictoria, pero que es fascinante. Cómo a través del pesimismo más profundo se puede llegar a una forma de libertad extraña, pero muy, muy poderosa. Y para empezar fuerte, vamos con esta frase que lo resume casi todo. Aquí está la tensión que recorre toda la obra de Cioran. Por un lado, la desesperación más absoluta y por otro, la capacidad de asombro, de ver un milagro en cada instante. Vale, para poder entender esa especie de liberación que propone Cioran, primero tenemos que bajar a los cimientos. Hay que ver cómo construye su pesimismo y, sobre todo, contra qué ideas luchaba su pensamiento. A ver, Cioran no surge de la nada. Él forma parte de una corriente filosófica que llamamos pesimismo occidental, o sea, una forma de ver el mundo que básicamente le pone una nota negativa a la vida. Este es el punto de partida de su perspectiva, que es desoladora, sí, pero al mismo tiempo increíblemente lúcida. Es que Cioran era literalmente un demoledor de consuelos. Se dedicó a desmontar una por una todas esas ilusiones a las que nos agarramos para soportar la vida. Para él la esperanza no era una virtud, era un obstáculo para ver la realidad, y la ambición, pues una fuente garantizada de decepciones. Y esto nos lleva a un tema central en su obra, porque para Cioran el sufrimiento no era simplemente dolor, era mucho más, era una fuente de claridad. Una claridad, eso sí, profunda y bastante incómoda. Fíjate que él no se enfoca en las grandes tragedias, sino en ese sufrimiento silencioso del día a día. Es ese desgaste constante, ese dolorcillo tolerable que ya hemos aceptado como parte de la rutina, el que de verdad nos va agotando y definiendo por dentro. Aquí vemos su visión de la ansiedad, que es brutal. Para él no es algo que simplemente nos pasa, no. Es una prisión que la propia mente construye. Primero levantamos los muros de nuestros miedos y una vez creados nos instalamos a vivir dentro. Y llegamos a la cima de este sufrimiento lúcido con el insomnio. Para Cioran, la incapacidad de apagar la conciencia, de desconectar, es un infierno personal. Es la mente atrapada consigo misma, sin escapatoria posible, donde hasta el paraíso se volvería una tortura. Y justo aquí, después de pintar este panorama tan sombrío, la filosofía de Cioran da un giro totalmente inesperado, porque resulta que la desesperación no es el final del camino. Al contrario, es el principio de otra cosa. Aquí tenemos su primera gran paradoja. La idea del suicidio, la máxima escapatoria de la vida, es precisamente lo que hace que la vida sea soportable para él. La libertad de saber que puedes terminarlo todo en cualquier momento es lo que le da el valor para seguir adelante. Es que su pensamiento tiene estas dos caras. Por un lado, una aceptación casi profesional de la tristeza, como si fuera su trabajo, su vocación. Y por otro, la afirmación radical de que la falta de sentido de la vida no es un problema, sino que es, de hecho, la única razón auténtica para vivir. Esto profundiza todavía más en la paradoja. Viene a decir que abandonar la esperanza no es un acto de debilidad, para nada, sino la fuente de una fuerza muy extraña y profunda. Al no esperar nada, nos volvemos inmunes a la decepción. Y de esa inmunidad nace una especie de orgullo. Y así llegamos al final de este viaje a través de la oscuridad. Vamos a ver cómo todo esto que hemos visto culmina en la idea quizá más poderosa de Cioran, una forma de libertad completamente radical. Aquí está la verdadera liberación. Consiste en abandonar la búsqueda de un significado, de un propósito, de la felicidad, y así librarse del peso aplastante de todas esas expectativas. La presión de tener que llegar a ser alguien o cumplir un destino. Simplemente se esfumó. Y esta es la recompensa final. La vida deja de ser un proyecto que hay que completar o un destino que hay que cumplir. Se convierte en algo que se puede experimentar, momento a momento, con una ligereza que antes era imposible. Es encontrarle el sabor al simple acto de existir. Para cerrar, nos quedamos con esta última reflexión de Cioran. Es una pregunta que nos obliga a cambiar de perspectiva, a poner en duda la escala de nuestro propio sufrimiento y de nuestra propia importancia. A lo mejor, en la inmensidad del universo, nuestras tragedias no son tan monumentales como creemos.